Salí con mi ex por última vez y ahora mi esposo quiere el divorcio. Me llamo María, aunque con el tiempo ese nombre se ha convertido en algo que flota. A veces me suena a una versión antigua de mí, otras veces se siente como una máscara que llevo puesta. Mi papá era abogado, mi mamá profesora de secundaria, y aunque nunca nos faltó un techo o comida caliente, desde pequeña supe que el cariño tenía otras formas de estar ausente. Siempre me acostumbré a hacerme cargo de mí misma. Me maquillaba sola, estudiaba sola, me cuidaba sola. Quizás por eso desarrollé tan temprano esa costumbre de controlarlo todo, el tiempo, el orden de las cosas, las palabras que decía. Me convertí en la mujer que todos definían como seria, centrada, disciplinada, pero muy pocos sabían que debajo de esa superficie lo que había era miedo. Miedo a no ser suficiente. A perder. A no saber qué hacer si todo lo que había construido se desmoronaba. Estudié arquitectura en Lima. Trabajé desde los 19 años para pagar parte de mis estudios. Era una obsesión con demostrarme que podía sola, que si fallaba, no sería culpa de nadie más. Me volví una mujer de rutinas estrictas, de agendas llenas, de metas claras. Pero en medio de esa búsqueda de perfección, hubo una vez, solo una, en la que bajé la guardia. Y cuando lo hice, conocí a Valentino. No lo esperaba. No lo quería. Y sin embargo, llegó como una ráfaga. Nunca volví a ser la misma. Tenía 22 años cuando conocí a Valentino. Era una noche tibia, húmeda, en una galería de arte que había organizado una muestra fotográfica. Yo fui por cortesía, acompañando a una compañera de clases que exponía por primera vez. No soy una persona a la que le guste improvisar. No suelo ir a lugares desconocidos, ni hablar con extraños. Pero esa noche algo en mí decidió bajar la guardia. O quizás ya estaba cansada de seguir siendo la María contenida. Valentino estaba parado frente a una de las fotografías más perturbadoras de la sala. Era un retrato en blanco y negro de un rostro cubierto de pintura roja, con los ojos cerrados. Recuerdo que me quedé mirando el retrato, sin entenderlo del todo, cuando él me habló sin mirarme. ¿Te parece bello o solo te parece fuerte? No me preguntó si me gustaba. No me saludó. Me lanzó una especie de desafío estético que, por alguna razón, me atrapó. Lo miré por primera vez. Tenía el cabello un poco largo, recogido con una liga. Camisa blanca arrugada. Cigarrillo sobresaliendo del bolsillo del pantalón. Tenía ese aire de artista que no intenta gustar, pero que inevitablemente deja marca. Charlamos durante toda la muestra. Luego en la vereda. Luego en un café. Y cuando nos dimos cuenta, eran las 3 de la madrugada. Me besó sin pedir permiso, con la boca temblorosa de ansiedad. Y yo dejé que lo hiciera. No porque me sintiera enamorada, sino porque me sentí vista. Valentino no me conocía, pero parecía entender la parte de mí que yo misma reprimía. Me decía cosas como: no pienses tanto. El control es una cárcel. Los instintos también son válidos. Y yo, que venía de años de estructura, de padres exigentes, de horarios estrictos, me dejé llevar. Me sentí liviana. Me sentí nueva. Pasaron semanas, meses. Nos veíamos casi todos los días. Hacíamos el amor con una intensidad que nunca había sentido. Discutíamos como locos, con gritos y silencios que duraban días. Era un sube y baja constante. Pero yo me sentía viva. Por primera vez en mucho tiempo, no era solo la mujer perfecta que los demás querían, era una mujer deseada, contradicha, humana. Pero también empecé a enfermarme de ansiedad. Nunca sabía si estaba con otras, si me decía la verdad, si volvería a casa. Él no creía en etiquetas. Yo necesitaba certezas. Era una lucha constante entre el caos que él representaba y el orden que yo anhelaba. Y lentamente, empecé a desgastarme. Recuerdo una noche en especial. Era nuestro segundo aniversario. Yo había preparado todo en mi departamento, luces tenues, vino, una lista de canciones que él amaba. Me arreglé como si fuera una primera cita. Y esperé. Esperé. Esperé.
Él no vino. A las 2 de la mañana me escribió: estoy en Cusco. Surgió una oportunidad. Volveré cuando pueda. Cuídate. Ni siquiera se despidió. Ni siquiera me preguntó cómo estaba. Esa fue la última vez que lo vi, por años. No me bloqueó. No me insultó. Simplemente desapareció. Como si nunca hubiera existido. Como si yo solo hubiera sido una estación de paso en su ruta caótica por la vida. Lloré durante semanas. Dormía con su camisa, leía nuestras conversaciones. Me preguntaba qué hice mal. Y luego, con el tiempo, decidí hacer lo que mejor sabía hacer: levantarme. Cerré su capítulo. Guardé sus fotos en una carpeta escondida. Enterré todo lo que sentí. Me convencí de que nunca más volvería a entregarme así a nadie. Y por un buen tiempo, lo logré. Pero lo que no sabía es que uno nunca entierra del todo a quien realmente te dejó marcada. Solo lo almacenas. Como un veneno que espera. Y un día, ese veneno vuelve a subir a la sangre. Después de Valentino, hubo un silencio largo. Un silencio de alma, no de ruidos. Volvía a trabajar, a estudiar, a comer con amigas. Volvía a ser la María que la gente conocía, puntual, responsable, hasta graciosa cuando quería. Pero dentro de mí, había una grieta que nadie veía. Me había prometido no volver a enamorarme de nadie tan inestable. No por miedo a los otros, sino por miedo a mí. Había descubierto que yo también era capaz de perder el rumbo si me descuidaba. Pasó más de un año antes de que alguien me volviera a interesar. Fue un colega, un ingeniero civil con quien coincidía en ciertos proyectos, pero nada serio. Me llevó a cenar un par de veces, nos reímos, incluso nos besamos una noche, pero todo se sintió vacío. Como si mi cuerpo supiera que aún estaba cerrado, como una casa a oscuras. Y entonces, sin buscarlo, como suelen pasar las cosas que cambian todo, conocí a Leonardo. Fue en una conferencia sobre urbanismo sostenible. Yo estaba dando una charla sobre arquitectura ecológica y él era uno de los invitados a la mesa de debate. Su voz fue lo primero que noté. No era seductora como la de Valentino, pero era firme. Serena. Transmitía esa calma que yo nunca había experimentado con ningún hombre. Después de la charla nos sentamos en el mismo grupo de conversación. Él no hablaba demasiado, pero cuando lo hacía, todos escuchaban. Yo también. En los días siguientes compartimos cafés, caminatas, preguntas. Él no era el tipo de hombre que invade, pero sí el que observa. Me preguntaba cosas sobre mi carrera, sobre mis planes, incluso sobre mis errores. Y cuando le conté, sin muchos detalles, que venía de una historia complicada, no me juzgó. Solo me dijo: todos venimos con grietas. Lo importante es saber quién las respeta y quién las ensancha. Fue la primera vez que alguien no intentaba curarme, solo acompañarme. Volvimos a la ciudad y empezamos a vernos con frecuencia. No hubo fuegos artificiales, ni esas noches febriles que me hacían sentir viva pero vacía. Con Leonardo hubo paz. Un amor que se cocinó lento. Me fui acostumbrando a sus manos, a sus abrazos lentos. A su forma de mirarme cuando me ponía nerviosa. Era detallista, pero sin grandilocuencias. Si yo llegaba tarde a una reunión, él ya tenía mi café favorito. Si me veía abrumada, simplemente me rodeaba con los brazos y no decía nada. Y eso me fue reconstruyendo. Un día, sin darme cuenta, dejé de revisar la carpeta oculta donde guardaba las fotos de Valentino. Dejé de soñar con él. Dejé de buscarlo en los rostros ajenos. Empecé a construir algo real. Algo nuevo. Y cuando menos lo esperé, estaba aceptando una invitación a vivir juntos. Leonardo me pidió matrimonio una tarde de domingo, en casa, sin anillo, sin testigos. Me preparó una pizza casera, una de sus pocas habilidades culinarias, y escribió en el borde del plato con salsa de tomate: ¿te casas conmigo? Reí. Lloré. Y dije que sí. No hubo fuegos artificiales, ni aplausos, ni fotos virales. Pero hubo verdad.
Y eso fue suficiente para mí, al menos en ese momento. Empezamos a planear una boda que no fuera lujosa, pero sí inolvidable. Algo íntimo, sincero, que hablara de nosotros. Decidimos casarnos en el campo, en una pequeña finca en Pachacamac, rodeados de árboles, flores silvestres y esa brisa de junio que siempre acaricia la piel sin hacer daño. Hicimos una lista pequeña, nuestros padres, nuestros hermanos, algunos amigos entrañables y colegas que nos vieron crecer. Yo elegí un vestido simple, sin corset ni encajes. Solo seda blanca, caída libre, con la espalda al descubierto. Me peinaron con una trenza suelta, y llevé un ramo de eucalipto, lavanda y margaritas. Leonardo llegó en traje beige claro, con un clavel blanco en la solapa. Cuando me vio caminar hacia él, entre las sillas de madera decoradas con tela cruda y ramas secas, supe que estaba haciendo lo correcto. El juez fue un amigo de su familia, y la ceremonia duró apenas 20 minutos. Pero cada palabra que dijimos resonó más fuerte que cualquier discurso largo. Yo dije que lo amaba. Él dijo que me respetaría. Yo prometí cuidarlo. Él prometió sostenerme. Después vino la comida, la música en vivo, los brindis emotivos. Recuerdo especialmente el de mi hermana menor, que dijo, nunca había visto a María tan serena. Como si, por fin, pudiera descansar dentro de alguien sin miedo. Lloré. Todos lloraron. Esa noche dormimos juntos en una cabaña dentro del mismo lugar. El cielo estaba despejado. Leonardo me abrazó por la espalda mientras dormíamos, y antes de cerrar los ojos, pensé, quizás este sí sea mi hogar. Pero lo que no sabía es que los fantasmas no entienden de bodas. No respetan promesas. No huyen con los anillos. El pasado no desaparece. Solo espera. Mi vida de casada empezó como un libro en blanco. No un cuento de hadas, no una novela erótica, sino una libreta nueva con aroma a promesa. Leonardo y yo nos instalamos en un departamento de 2 habitaciones en Miraflores, con vista parcial al mar y muchas plantas que él se empeñaba en mantener vivas. Las mañanas eran silenciosas, el café compartido, los días de trabajo largos, pero llevaderos. Nos respetábamos. Nos cuidábamos. Y sobre todo, nos elegíamos. Yo me volví más suave, menos obsesiva. Leonardo me enseñó a no castigarme por no cumplir todo lo planeado. Él era la pausa que mi alma necesitaba. Hacíamos pequeñas escapadas los fines de semana. Arequipa. Lunahuaná. Cusco otra vez. Y esta vez, sin fantasmas. A los pocos meses, todo empezó a tomar forma. Nuestra rutina era tranquila, llena de detalles domésticos que me daban seguridad. A veces cocinábamos juntos. Otras, cada quien en su espacio. Nunca hubo gritos. Nunca hubo silencios que dolieran. Solo esa sensación de estabilidad que yo había anhelado durante tanto tiempo. Pero algo extraño empezó a crecer en mí. Una especie de nostalgia sin forma. Un vacío que no venía del presente, sino del pasado. Algunas noches, mientras Leonardo dormía, yo me quedaba mirando al techo, preguntándome si esta vida tranquila era suficiente. Si realmente había sanado o simplemente me había escondido en otra forma de paz. A veces soñaba con Valentino. No con su abandono, ni con nuestras peleas. Soñaba con cómo me hacía sentir. Con esa sensación de vértigo. De entrega. De piel quemando piel. Y despertaba sintiéndome infiel, aunque no hubiera hecho nada. Intentaba olvidar. Pero era como si una parte de mí aún no se hubiera despedido. Una noche, después de una cena en casa con amigos, Leonardo y yo nos sentamos en el balcón a ver el cielo despejado. Él me abrazó por la cintura y dijo: ¿Y eres feliz? Y yo, sin pensarlo mucho, respondí: sí. Pero a veces me cuesta recordarlo. Él no dijo nada. Solo apretó más su abrazo. Y en ese silencio, supe que algo en mí empezaba a desalinearse. No lo culpaba. Él no había hecho nada malo. Pero había algo dentro de mí que seguía sin resolverse. Algo que ni el amor más paciente podía borrar. Y como si el universo lo supiera,
Esa herida mal cerrada volvió a abrirse de la forma más inesperada. Fue un martes cualquiera. Estaba saliendo de una reunión cuando vi su nombre parpadeando en la pantalla del celular. Valentino. Me detuve en seco. Pensé que era una broma. Que era otra persona. Que era un error. Pero no. Era él. No lo había bloqueado. Solo lo había borrado. Pero ahí estaba, con la misma urgencia muda de siempre. Solo un mensaje. Estoy en la ciudad, ¿nos tomamos un café por última vez? No respondí de inmediato. Durante horas lo ignoré, como si el silencio pudiera protegerme. Pero la verdad es que mi corazón latía más rápido. Me dolían las manos de tanto apretarlas. Me sentí como si los años no hubieran pasado. Como si el tiempo con Leonardo fuera un paréntesis, y esta fuera mi historia que nunca terminó. A las 12 de la noche, respondí. 1 hora. Solo café. Mañana. Nos encontramos en un café pequeño, uno al que solíamos ir cuando todo estaba bien. Él llegó primero. Más delgado, con el cabello más corto, pero con la misma mirada inquieta. El mismo aire de desastre hermoso. Hola, María. Me temblaron las piernas. Me odié por eso. Pero también me sentí viva. Despierta. Como si algo dormido en mí se hubiese levantado de golpe. Conversamos como si no hubieran pasado los años. Me habló de sus viajes, de cómo ahora vivía entre Chile y México. De que había estado enfermo un tiempo. De que pensó en mí más de lo que debería. Nunca terminé contigo, me dijo. Solo no sabía cómo quedarme. Yo no sabía qué responder. No quería sentir. Pero lo hacía. Sentía todo otra vez. Cuando salimos del café, empezó a lloviznar. Y fue ahí. En esa esquina. En ese maldito momento de debilidad, que me entregué. No fue una decisión planeada. No fue una traición racional. Fue un impulso. Un hueco que se llenó con fuego. Nos besamos. Nos tocamos. Y terminamos en un hotel pequeño. Fue una sola noche. Una. Y fue todo. No volví a verlo. Ni le escribí. Ni me buscó. Fue como si él supiera que esa era la última vez. Como si él entendiera que yo no podía sobrevivir a otra despedida. Volví a casa con la ropa mojada, con el cuerpo ardiendo de culpa. No dije nada. Me metí a la ducha. Me lavé la piel hasta dejarla roja. Leonardo me abrazó al salir. ¿Todo bien? Mentí. Sí. Durante semanas, fingí. Sonreí. Fui la misma esposa. Cociné. Me acosté a su lado. Pero había cambiado. Y él lo notó. Una tarde, me miró sin rencor y solo dijo. No sé qué hiciste. Pero no puedo mirar tus ojos sin sentir que ya no estás. Y ahí se rompió todo. No gritó. No me acusó. Solo empezó a irse. A borrar sus cosas. A dormir en el sofá. A no besarme más. Cuando se fue del departamento, no cerró la puerta de golpe. Solo la empujó con suavidad. Como alguien que se va con todo el amor herido, pero sin querer hacer daño. Y entonces lo entendí. Había matado lo único bueno que me quedaba, por salir con el único que nunca supo quedarse. El día que firmé el divorcio no lloré. Ni siquiera sentí rabia. Fue una de esas emociones tan grandes que se vuelven invisibles, que no se manifiestan en gritos ni llanto, sino en una especie de entumecimiento. Una pausa extendida. Como si el alma también supiera rendirse. Leonardo no me dirigió demasiadas palabras. Firmó sin titubear. No me pidió explicaciones. Solo dijo. Te amé más de lo que fuiste capaz de cuidar. Y se fue. Después de eso, la casa se volvió un espacio hueco. Me mudé a un departamento más pequeño, dejé de cocinar cenas completas, dejé las plantas secarse, dejé incluso de abrir las cortinas por un tiempo.
Volver a la soledad fue como volver a una versión antigua de mí que ya no sabía habitar. Intenté llenar el vacío como antes, con trabajo, salidas breves, conversaciones triviales. Pero ya no era la misma mujer de veintitantos. Ahora era una mujer de 35, divorciada por culpa de una mala decisión, incapaz de echarle la culpa a nadie más que a ella misma. No volví a saber de Valentino. No lo busqué. Y en el fondo, supe que él había sido solo una excusa. No era amor. Era una herida que yo misma me empeñé en abrir para no enfrentar mis propios miedos. Y lo pagué caro. Lo perdí todo. Durante un tiempo pensé que el castigo sería eterno. Pero los años no castigan. Enseñan. Y un día, sin avisar, algo cambió. Empecé a escribir. A caminar por la ciudad sin temer que los recuerdos me atraparan. A escuchar música sin proyectarme en cada letra. Fui soltando el pasado en pequeñas acciones, eliminando fotos, dejando de mirar su perfil, borrando números. Empecé a reconstruirme no como la mujer que él dejó, sino como la que sobrevivió a su propio error. Una tarde, mientras bebía café en silencio, una amiga me preguntó: ¿lo harías distinto si pudieras? La respuesta me quemó en la garganta, pero fue honesta. Sí. Pero ya no soy esa mujer. Así que, en el fondo, no necesito volver atrás. Hoy, todavía sola, todavía reconstruida a medias, entiendo que una sola noche puede cambiarlo todo. Que el amor no siempre muere por falta de sentimientos, sino por exceso de decisiones mal hechas. Perdí a Leonardo. Y no creo que vuelva. Pero aprendí que hay dolores que se viven, para no repetirse jamás. Y a veces, esa lección vale más que cualquier perdón.